¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que bueno, es uno de los videos que estamos acostumbrados a hacer los viernes en la tarde, los sábados en la mañana, o por qué no, algún domingo en la tarde, donde nos salimos de la temática de las charlitas, que por ahí vamos puntualmente al resumen del día, a la presentación de alguna unidad. Bueno, no distaría mucho lo que vamos a hacer hoy, pero bueno, es un video de viernes en la tarde, que seguramente cuando lo termine de grabar y de subir, nada de editar obviamente, cuando lo termine de grabar y subir, puede ser la charlita de la noche tranquilamente. Lo que pasa que por ahí es un poquito más corto, un poquito más larga. No obedecemos a un patrón numérico, o sea, no obedecemos a un patrón de tiempo, llamémosle. Generalmente las charlitas trato de que sean aproximadamente 40 minutos, que es lo que calculo que se puede tardar en desarrollar algún que otro tema. Así que bueno, nada. Habrán notado que estos días no estuve subiendo demasiado contenido. Para algunos debe haber sido una alegría, para otros por ahí extrañaron un poquito, pero siempre hay contenido en el canal para ver y siempre estoy haciendo algún que otro, llamémosle, o estoy teniendo algún que otro contacto con ustedes a través de las publicaciones en la comunidad, a través de algún shorts, en fin. También me comunico bastante a través de Instagram, a través de Facebook. Algunos amigos tienen el WhatsApp o el WhatsApp del taller y bueno, nos comunicamos por ahí. Así que nunca hay ausencia de siciliano. El que me necesita por algo puede encontrarme. Así que bueno. Vamos más o menos. Encontré justo esta llave sobre el banco que estaba mojada y me llama la atención porque acá arriba no debió haber existido la presencia de líquido, pero bueno, me llama la atención. Quizás en algún momento servía algún vaso con agua y obviamente el cambio de temperatura de la heladera sobre el banco hizo que se produzca ese pequeño charquito, dando el efecto de fotocompuesta, el efecto orín, como le llamamos con el querido amigo Gregorio, al que aprovecho a mandarle un saludo y les cuento que el canal cuenta con la colaboración del querido amigo, que tiene un canal espectacular, Gregorio. Por suerte ya está más cerca, está entre nosotros, está volviendo tímidamente a la compra de herramientas, ya en forma un poquito más constante, al menos en lo que yo noto. Y los videos los está haciendo largos, como a mí me gusta, que se exprese, que detalle, que se explaye, que se vaya por las ramas. Está bueno, a mí me gusta. También contamos con la colaboración del querido amigo Miguel, un tipo que mira, observa y ve todo en el mismo acto y cuenta con una memoria prodigiosa. La verdad que yo en una época de mi vida tenía esa memoria. De hecho, muchas de las materias de lo que fue, llamémosle mi título, mi carrera, no sé cómo llamarlo, mi paso exitoso por la escuela técnica, se lo debo a mi memoria. En muchas áreas, geografía, historia, inglés, bueno, todos me decían, ya lo saben, usted sale de acá y no va a saber nada. Y tenía razón, porque lo que me ayudaba mucho era la memoria. Hoy cuento con un 40, 50, 60% de memoria. O sea, antes era prácticamente, podía repetir una charla de memoria. Una clase de un profesor la podía repetir de memoria. Con el tiempo uno va perdiendo esas virtudes, características, cualidades, en fin. Bueno, no los aburro más con la introducción, con bueyes perdidos por el monte. Día de semanita de trabajo en José Cepaz, más
service en la tarde. Estoy colocando lo que es cerámicas. En este momento estoy haciendo los pisos. Bueno, tuve que recurrir al querido amigo Pitágoras para poder sacar las escuadras. Y bueno, después, o sea, sacar las escuadras y arrimar lo máximo posible a la pared. Después se harán los recortes correspondientes. Pero bueno, una pared va a quedar prácticamente con 2 metros, 2 metros lineales de recortes de menor a mayor porque se abre mucho. O sea, imagínense que en un lado tenemos 3 metros 50 de ancho y en el otro tenemos 3 metros 62. O sea, son 12 centímetros que se abre tipo embudo. Bueno, eso después hay que cubrirlo con recortes. Vamos a tener que recortar, pero quiero hacer el paño grande como para que se note el cambio, que de hecho ya se está notando. Voy a subir todo ese contenido. Lo que pasa es que, bueno, al estar preparando material solo, colocando las cerámicas, yendo a buscar las cajas, corriendo las cosas que hay, porque verdaderamente el lugar es chico. Que viene el perrito y ya lo saqué 22 veces de buena manera. A la vez 23, uno que hace, le tira un cucharazo. Y a la vez 24 le doy con el alargue con... Ah, mentira. No se pongan en ese plan, no soy así. Pero le digo, señora, ¿puede llamar al perrito? ¡Ay, sí, Pipo, vení, Pipo! Pipo no le da ni 5 de pelota, me orina el bolso. Bueno, cosas que pasan. ¿Y para qué tenés el bolso en el piso? Y porque ahí tengo las herramientas, pedazo de boludo. Ay, Dios, parece que fueran retrasados mentales como el Gabo. Gabo todos sabemos que es Enrique Ordóñez García Méndez, no sé, Mendoza, un pelotudo que comenta a veces. Pero bueno, colocando cerámicas a la antigua escuela. Teorema de Pitágoras, nivel de mano para controlar, obviamente, nivel entre una y otra y nivel de caída. Nada de nivel láser y todas esas pelotudeces. Yo no trabajo así. Nada de niveladores de cerámica. Si hay una que quedó más abajo, cuchara, palanca, se carga de nuevo y se hace llegar a su lugar. O sea, no me vengan con esos reguladores que lo clavan y las nivelan porque ante la necesidad de tener que usar algo que haga fuerza para arriba es porque abajo quedó hueca. Está el que le gusta, está el que lo utiliza, pero bueno, yo soy a la antigua escuela. Lo mío es, como les dije, sacar escuadras, nivelar entre placas, material, prepararlo en el balde y a mano. Bueno, martillo de goma para por ahí pegarle algún cachetazo donde uno calcula que pudo no haber apoyado y ver qué efecto hace. Después lo que uso son las crucetitas de separación. Eso sí, me gusta para darle obviamente la junta, que es muy importante. Muy importante. Y no todas las placas de cerámica llevan la misma medida, el mismo espesor de junta. Eso hay que saberlo. Y hay que limpiar bien la junta para que al momento de empastinar penetre. Soy de los que se acostumbró, porque así me lo enseñaron, así me lo enseñó el querido viejo Jiménez, hace más 32 años atrás, cuando me hizo empastinar por primera vez con pastina líquida, que se llene bien en líquido. Después, si uno quiere, con un secador sin palo, lo va pasando de un lado hacia el otro, abanicando las placas y bla, bla, bla. Bueno, queda buen trabajo. Los que vengo desarrollando vienen quedando bien. He tenido que ir a la ferretería varias veces y me he comprado algunas cositas que quizás las vean todas juntas hoy y suene a pedantería, soberbia. Pero lo que pasa es que al no hacer videitos aislados, de todas maneras gasté 40 pesos, no es que me gasté
No es que fui como Larry con la Black y dije, Larry no saca la Black hace ya bastante tiempo, porque se las regalan. Ustedes saben cómo es esto. Pero son herramientitas que me gustaron. Bueno, fui comprando, gasté 40 pesos. Son unidades que necesito. Quiero completar determinados elencos. ¿Tengo unidades para completar esos elencos? Tengo. Pero ya creo que esas unidades merecen la que no merece estar en el altar de las herramientas, merece estar en el tablero de acá del taller. Y ya van saliendo, llamémosle, van cambiando la rotación. Ya han cumplido su vida útil, les llegó la jubilación. Me he comprado una también que no la agarré y por esa desprolijidad la voy a mostrar primero, si es que la encuentro. Que yo había comprado una, bueno, se cayó una Y sin uso de 6 pulgadas que tengo ahí, que el cartoncito está sucio, pero de estar en la estantería, nada más. Sé que van a decir, soy el primero en aceptar que este sistema de traba de escalera a mí verdaderamente no me gusta para nada, pero ante los buenos resultados que me ha dado la primera unidad que compré en top de este tipo, y la compré con cero fe, pero algunos videovidentes, no voy a decir ni amigos, ni suscriptores, ni nada, algunos videovidentes, les seducía mucho la idea de que rompa una de estas en cámara. Tengo para romper, yo sé romperla, pero para mi sorpresa, no es que sean indestructibles, este sistema zafa, en mis manos zafa. Pero me ha dado buenos resultados. Ustedes han visto la que hemos limpiado varias veces, que he comprado de la mano del proveedor de herramientas Total, devenido en herramientas Jadever, y por último, ya en su última época, antes de desaparecer del taller, bueno, traía en top. Ahí pude comprar porque verdaderamente valía 2 monedas. Les diría comparables a lo que hoy es Dishu. Bueno, claro, al ser distribuidor, yo pagaba precio ferretería, eran verdaderamente económicas. Esta unidad a mí me salió 11 pesos. La compré en la bulonera donde compro habitualmente. Y la verdad, estoy contento. Están trayendo de todo un poco, están trayendo Watfow, están trayendo Inco, que siempre trabajaron Inco ellos, y algunas cosas en top. La verdad, la vamos a sacar delante de ustedes. No hay demasiado para describir, no hay demasiado para mostrar, que las ranuras perpendiculares al área de corte y toda la pelotudez, no. Es una pico del oro, con el sistema traba de escalera, que a mí mucho no me gusta. La configuración de mordazas, sí, verdaderamente me gusta, porque en lo que es plomería se asienta bien. Bueno, no encuentro un pedacito de caño para mostrarlo ahora, pero quizás esta cupla pueda ayudar a hacer el ejemplo, que quien vio cómo funcionaba la otra ya sabe cómo funciona esta. Pero bueno, puede pasar que siempre alguno diga, no se ve, no se ve. En esos casos se extraña la presencia de Patricio Garay, que no sé qué será de su vida. Pero bueno, es una herramienta que en lo que es plomería, no les digo a nivel profesional, porque si bien no la he zafado, esta es nueva, a la otra, no se descarta la posibilidad de que eso ocurra. Siempre terminamos apretando la tuerquita, después cuando ya perdimos el tiraje o se zafó, le terminamos remachando. Bueno, ya lo dije hasta el cansancio, podría mostrar 10 o 15 unidades de estas zafadas. Incluso de la marca Crossmaster, incluso una Trooper de 12 pulgadas con un uso.
Pero bueno, hubo unidades que este último año, en lo que va de este último año, me han sorprendido para bien. Incluso están este tipo de, bueno, las que en el canal hemos en llamar la mamba negra. Está la de 12, está la de 10, está la de 7, que es una herramientita verdaderamente hermosa. Pero bueno, lo mío es la doble cremallera de 7 posiciones. Después me compré, vieron que me gusta la línea de pinzas MEX. Compré la pinza de punta curva, dado que bueno, estoy en una etapa en la que quiero completar, porque la pinza de punta la vamos a alivianar un poquito, porque tienen como un poquito de llamémosle, no digo óxido, pero está seca. Está seca, producto de vaya a saber hace cuánto que está en la estantería de la ferretería. Ven, ahí ya se liberó, ya trabaja. La pinza de punta curva nunca fue una de mis unidades favoritas, si bien tengo y surtidas marcas, pero nunca me dediqué tanto a comprar. Sí soy muy fanático de las pinzas de punta, punta recta o punta plana. No es que no tenga, pero la proporción es 4:1. 4 de punta recta, una de punta curva. Entonces estoy medio tratando de enmendar esa ecuación que yo había hecho en forma prácticamente inconsciente, producto de mi preferencia por las pinzas de punta, por experiencia de uso, por haber adquirido primero una de lo que es mi historia, haber adquirido una de punta recta en primera instancia y poder resolver todo con eso. Bueno, después uno, con el paso de los trabajos, los días, los años, obviamente va valorando y muchísimo la pinza de punta curva. Tengo incluso que hay pocos, he visto pocos que la tienen, pinza de punta plana curva. Yo tengo una italiana. Tengo una italiana, pinza de punta plana curva, a 90 grados prácticamente. Es para trabajar y agarrar en arterias donde habría que entrar ahí acá adentro. Casi no se ve. Si habría que entrar acá adentro, es la herramienta ideal. Bueno, en esta ferretería donde estuve, en la zona de allá, de José Cepaz, estas dos unidades que mostré las compré acá en Aedo, en la Bulonera. Pero bueno, en la zona de José Cepaz he encontrado una ferretería que vende algunas cosas de JDB. No, obviamente, al precio que las consigue el querido amigo Gregorio, pero no son herramientas caras. He comprado un martillito tipo mecánico de 300 gramos, dado que es una herramienta útil por su peso. El de 200 me resulta chiquito. Más que para poner grampitas, no lo uso. Bueno, algún golpecito que amerite los 200 gramos. Pero generalmente de 300 para arriba, de 300 a 1 kilo, se puede utilizar, llamémosle, lo que es martillos. Estos los tengo de... Hará 1 año y medio que están trabajando, cumpliendo tareas. Tendría que ver los videos. 1 año más que seguro que están trabajando. Excelentes herramientas de golpe, tanto las Hadever como las Watfow. Bueno, han dado con un acero que verdaderamente no se marca,
no se abolla. La verdad, lo que es herramientas de golpe ha evolucionado muchísimo, incluso superiores a lo que es Forja Quintana, el Roble, montón de marcas que uno quería comprar un martillo de esa marca porque era lo bueno, y yo tengo martillos de esos, masas de esas, marcadas. De ahí es donde uno agarra la maña de pegarle una rotación. Estamos hablando de la masa. Pegarle una rotación a un martillo de estos sería prácticamente inútil, dado que no vamos a tener la misma función de un lado que del otro. Hago estas aclaraciones por si el retrasado mental Gabo, y no lo digo despectivamente, sino porque tiene un retraso mental, está escuchando, él puede pensar, ¿por qué no rota el martillo y la masa así? Porque tiene distintas posibilidades de uso. La masa, por ejemplo, al ser masa, es igual de los dos lados. Entonces vos te podés pasar todo el día trabajando de un lado y lo que vas a lograr es abollarla de un lado. Entonces, cada determinada cantidad de golpes en la mano, uno ya prácticamente en forma inconsciente la rota. Son cuestiones de uno. No recuerdo porque en el último video que hice, que estábamos armando este pequeño juego de herramientas para electricidad, todos pensaron que quedó ahí y me lo hicieron saber. Me dijeron, terminaste contando la historia de lo que te pasó con la moto, que quiero que sepan que es 100% real, 100% real. Te fuiste por las ramas contando lo que pasó con la moto y dejaste el elenco de herramientas para electricidad ahí. Si lo terminaste para vos. No, quedó en el mismo lugar. Lo corrí un cachito para poder trabajar cómodo lo poco que tuve que hacer en el taller. Pero está ahí todavía. Y este martillito va a formar parte de esta caja, dado que no se me ocurre otra mejor opción para que comience a formar parte del equipo en forma inmediata. No va a ser una toma de contacto, no va a ser... no amerita un video presentación. ¿Por qué? Porque son herramientas que ya las conocemos, ya las hemos presentado, ya las probamos. A lo sumo, si en el desarrollo de tareas el martillo se marca, se afloja de su mango, bueno, les haré saber que pasó esa situación. Pero al ser herramientas conocidas en el taller, conocidas en el canal, no amerita hacer una toma de contacto, o sea, sí, no amerita hacer una toma de contacto, un video presentación. Simplemente uno la toma como que viene de la misma calidad que las anteriores y si hubiese algún cambio en la misma, bueno, se hace saber. El martillo Jadever de 300 gramos, X. Pasó bien, pasó mal. Bueno, destornilladores PH2, en este caso por 150. Acá tenemos la descripción. Ya confeccionados en acero S2, ya ahora la tendencia, y digo ahora porque antes la gran mayoría se veía en acero cromo vanadio con alguna otra aleación, ahora ya vienen en S2. Cosa que favorece bastante en lo que es herramientas destornilladores, cierta flexibilidad que tiene la aleación. De estos compré dos porque estaban verdaderamente económicos y nunca están de más. Esperen que encuentre el otro. Esperen que encuentre el otro porque si no parece que uno... Bueno, acá tenemos las dos unidades, una
va a ir a una caja y la otra va a ir a otra. Tengo unidades nuevas de estas, pero la idea es completar algunas cajitas más y ya se van a enterar con el paso del tiempo por qué. Pero bueno, quiero armar un par de elencos más, tener un par de elencos más definidos, saber qué hay dentro de cada caja. Y no se olviden que también está el otro taller, que lo tengo medio abandonado, si bien se está ocupando mi sobrino de algunas cosas de ahí, pero bueno, verdaderamente es un chico y no se lo puede cargar con determinadas responsabilidades. Entonces, si vamos a hacer que funcionen los dos talleres, tengo que proveer de herramientas los dos en forma equitativa. O sea, así que bueno, también como les dije, estoy con el tema de las pinzas de punta curva. Decidí comprar, bueno, ya que estaban a buen precio, 7 pesos, la verdad, no me pareció. Observen. He comentado en un video del amigo Gregorio. Gregorio compró un alicate Jadever aislado 1000 volt. Yo el Jadever aislado no lo tengo. Tengo el Watfow aislado, que es la misma herramienta prácticamente. En ese caso sí, es la misma herramienta. Bueno, quiero que sepan que yo soy uno de los pioneros. Bueno, si hubo alguno antes, no lo sé, pero de esta oleada de generadores de contenidos, de herramientas, soy uno de los pioneros, llamémosle. No me gusta jactarme porque siempre va a saltar alguno y decir, no, eso lo hicieron en el año 1998, boludo. En probar la aislación de las herramientas, que no lo hago, no lo muestro, porque no tardan en querer copiar alguna persona, aunque no lo crean y aunque él, su ego, no le permita creerlo. Hay un pibe acá en el barrio que quiso probar con la pistola de impacto de la Pico del Oro y se ve que el boludo se pasó con la dureza del bulón o no supo hacer el fraude cuando el ex afamado tester de herramientas y le borró todos los dientes, toda la mordaza a una Pico del Oro Bremen. El pibito, yo lo conozco, viene a veces al taller a traer su moto y me contó la experiencia y me mostró la Pico del Oro. Tiene una Pico del Oro nueva, con la cremallera nueva, los grip nuevos, con toda la mordida barrida con toda la mordaza barrida por intentar girar un bulón con un tubo con la pistola de impacto. Bueno. O se pasó de dureza con el bulón o no supo hacer el fraude como el señor ex afamado tester de herramientas y se le hizo pelota. Le dije, bueno, agarrá la moladora y hacela lisa, qué sé yo. Para tuercas hexagonales te va a servir. Y si no, déjala así que también te va a servir, qué sé yo. Para caños no. Pero como sos repartidor de pizza, delivery, te va a servir. Qué sé yo. No copien. Pero bueno, me fui por las ramas. Yo comenté en un video de Gregorio que yo tengo la Watfow, la probé, el alicate Watfow, lo probé, no sé si está cerca de los 1000 cortes, como comentó en alguna oportunidad en el canal de Gregorio, el amigo Ubaldo, que hizo 1000 cortes y perdió el filo, bueno. Yo no estoy ni cerca de los 1000 cortes, pero los 500 los pasé seguro. Y se viene dando un patrón en varias herramientas, Jadever o Watfow. No Dishu. Dishu es una guillotina de entrada. Pero
pero bueno, se viene dando el patrón que uno la usa y dice no corta, medio que muerde. Y uno le da, y es como que se empieza a sentar el filo, terminan cortando perfectamente, al nivel Inco, al nivel Total, al nivel Diju, que parece, Diju parece el hermano menor, más Gil, y verdaderamente son herramientas que en este momento quizás están más económicas, pero con una calidad quizás incluso hasta superior en algunas unidades. Si bien todos sostienen que es lo mismo, pero créanme que los que estamos finitos en esto del uso de herramientas en forma reiterada, constante y todos los días, pueden llegar a encontrar una leve comodidad en el manejo de determinada unidad de determinada marca, que no es otra cosa que el cambio de mango, grip o como le quieran llamar. Pero coincido, en parte sí y en parte no. No son la misma herramienta por esos detalles. Y en todas las marcas hay un ítem que se destaca por sobre el mismo ítem de la otra marca. Llámenme loco, como hacen todos, llámenme como quieran, pero pruébenlo ustedes, compren una francesa Jadever, compren una francesa Wadford y compren una francesa Total. Vamos a ver a qué resultados arriban, si es la misma herramienta o no es la misma herramienta. Muchos dirán es el lote, muchos dirán vamos al mejor lote de cualquiera de las 3 o 4 opciones que tiré. Vamos al mejor lote. Van a ver, van a notar que hay diferencias. Leves, sutiles, pero las hay. No termino de redondear la idea. Bueno, como dije, mi alicate aislado Wadford está por encima de los 500 cortes, cortando satisfactoriamente bien, trabajando. Obviamente no trabajo con 1000 volt, trabajo con 220 y 380, pero hay gente que obviamente no los quiere para trabajar con 1000 volt, sino que los quiere para trabajar tranquilos en 220. Es una herramienta aislada. Bueno, en mi experiencia, más allá de que no estén los sellos de homologación de los entes externos y bla 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 bla, yo lo probé con el transformador de microondas alimentado por un transformador de 110 para que arroje 1120 volt. O sea, ¿cómo puedo saber eso? Porque tengo el voltímetro que me lo indica. Y no aparecía fuga. No aparecía fuga. Ya ha pasado de 1000 volt. En otras herramientas, que ya lo he comentado, me ha aparecido fuga en 800, 900 volt. Que está perfecto para mí. Está perfecto para mí. No cumple la norma de los 1000. No cumple la norma de los 1000. Pero también he probado herramientas, pero esto lo hice a nivel personal, no hice el contenido, no hice el video. Lo cuento como anécdota. He agarrado pinzas de mi época, de las que amo, de las Batcher con mangos Isolit aislados 15.000 volt. Tenés la fuga a los 600. Tenés la fuga a los 600. No sé con qué norma lo han testeado. Pero bueno, son experiencias personales. Pero sigo con el tema. No redondeo la idea. Decía en mi comentario que dejé en el video del amigo Gregorio que soy un enamorado de las pinzas. Porque el amigo Miguel comentó también que se había comprado, creo, una universal de 8. Bueno, yo soy un enamorado de esta pinza. Soy un enamorado de esta pinza. Tengo
una en cada caja, una en cada bolso, porque verdaderamente, siendo acero al carbono y todo lo que ustedes quieran, la herramienta trabaja, es cómoda, está bien balanceada, tomando en cuenta lo que la prueba de balance del amigo Gregorio, que generalmente uno no la pasa como buena, la pasa como válida, o sea, y son detalles a tener en cuenta. La herramienta no cabecea hacia adelante, no se quiere ir. Es un detalle que muchos de los que estamos con la toma de contacto de herramientas no hemos prestado atención, no lo he escuchado en otro canal que lo hayan mencionado. Y otra de las que me enamoró, y siempre se da el mismo factor, que no tengo las dos juntas, para que se aprecien las diferencias, es esta. Esta es de alta palanca. Esta es de alta palanca, pinza de punta, la están viendo, ¿no? Que el filo, que el área de apriete es perpendicular al área de corte, que que el apriete secundario, que bueno, todas las pelotudes. Es una pinza de punta, pero que en la mano, al manearla, a mí me pasa que me transmite seguridad en el manejo de la herramienta. Al retorcer, al tirar, al jalar, al hacer lo que a ustedes se les ocurra con la herramienta, tenemos la sensación de control, que estamos trabajando sobre la pieza deseada y no que nos están girando los grips, se nos están retorciendo las puntas. No, es una sensación de trabajo. En un momento creo que hice este mismo comentario y el señor Caray me ha criticado que no dije que las puntas no están perfectamente alineadas. Creo que eso forma parte del encanto de esta herramienta, que tenga una leve, un debe desalineado, vamos a decir. Que la verdad, si lo tiene desde el uso, porque ha venido como corresponde. La verdad, son unidades que a mí en lo personal me han generado una estima grande. Me gusta trabajar con esas unidades, como me gusta trabajar con la Inco, segmento liviano de 8 pulgadas. La verdad, trabajo bien, trabajo cómodo y la Diju de iguales características también. Le he agarrado un poco de aprecio al alicate multifunción Watfow, no por la multifunción, porque verdaderamente si peleé alguna vez un cable fue para mostrarlo acá, después en la vida cotidiana no, nunca dije agua va, no lo probé, lo uso como alicate. ¿Qué particularidad tiene? Que tiene la longitud de un alicate de 8 pulgadas, pero la cabeza de uno de 7. Porque toda el otra área está compuesta por las distintas funciones de pelado, de crimpado, de bla, bla, bla. Entonces es lindo porque es un alicate largo. Y alguno, más de uno, del otro lado debe estar diciendo, es verdad. Por eso le he agarrado cierto aprecio. Estas pincitas, como les dije, las pagué 6 pesos. Compré dos. Porque bueno, una va a ir al taller y la otra la voy a poner acá, en la caja que estamos conformando tímidamente. De a poco vamos dejando caer una unidad después de por ahí media hora de charla. Y por último, bueno, compré dos, no sé si vieron, bueno, están las dos porque después dicen, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Ah, no, cosas de los vecinos. Pensé que le estaban dando a la señora de Gabo como a cajón que no cierra.
Es lo que se comenta en los grupos de WhatsApp de herramientas, que yo soy un meme y que a la señora de Gabo, el señor Gabriel Ordóñez Méndez, no sé cuánto, Enrique, le estarían dando como a cajón que no cierra por el problema que tiene. Bueno, yo no lo quería decir, pero lo dicen en los grupos de herramientas, que parece que... Y no es deme en 5 minutos. Ah, es, ¿qué va a hacer Gabo? Cuando te pasa eso, Gabo, te tenés que separar. Es así. Bueno, y por último, trompitos, destornilladores, que ya tengo un juego, pero nunca los quise. Nunca los quise tirar a la cancha. Miren, en este caso, capaz que encontramos alguna diferencia. Vamos a mirar. Bueno, viene el elenco, bla, bla. Vamos a comparar. Estos ya venían en... Esperen, porque yo con los anteojos veo de lejos, pero no veo de cerca. Vamos a compararlos. Bueno, este es en cromo vanadio. Este es en cromo vanadio. Y este claramente es en S2. Dije claramente porque al tenerlo yo en la mano, bueno, veo la tonalidad del material con que está confeccionada la varilla. Bueno, en este podemos ver claramente también que dice cromo vanadio, y ahora que lo miramos en detalle, este dice S2. La diferencia es que este elenco es en cromo vanadio y este pequeño elenco de 2 unidades es en acero S2. Vamos a sacar el Inco, que lo tengo en otra caja. ¿Se acuerdan que había dicho que los tenía que rotar? Bueno, vamos a sacar el Inco y vamos a poner el juego de trompitos Hadever. Esta vuelve al reposo. Y vamos a tener que recurrir a un pacao de pobres que tengo, con algunas unidades que ustedes ya conocen, pero que se han ido guardando por distintos motivos. Bueno, esta ya la conocen, es la Stanley que compré para el altar de las herramientas, producto de que fue una de las pocas que con este sistema me había dado resultados. Lo que nunca me gustó es lo recto de esta parte. Me hubiese gustado que sea más redondeada. Incluso cuando tenía mi otra unidad, me coqueteaba la idea de redondearlo en la moladora de banco. Después dije no. Pero bueno, una vez me robaron un auto. No sé si conté esa anécdota en el canal. Pero me robaron un auto por ir a hacer un service que no iba a ganar nada, porque era de esas clientas insoportables, que se le había quemado la lamparita de la heladera. Y me robaron el auto, un Renault 9 inmaculado. Bueno, el auto lo cobré, las herramientas que tenía atrás obviamente no las cobré. Cuando quise comprar esas unidades, ya, bueno, el tápico del oro no se conseguía, la pinza de 2 posiciones Stanley de 8 pulgadas, que verdaderamente, si tuviese la posibilidad de conseguirla, compro 2 ahora. Era distinta, era a la mano, pero bueno, ¿qué va a ser? Los inescrupulosos. Bueno, acá tenemos la símil reptiliana, que ha dado tanto que hablar. Una de 12 pulgadas Disu.
verdaderamente el que compró esta herramienta, calculo que si la compró por respetar mi palabra en lo que es la toma de contacto con herramientas, y le tocó el mismo lote que a mí, igual sostengo que hay un estándar de calidad en esta marca. No creo que se sienta defraudado porque es muy buena unidad. Bueno, acá tenemos un alicate total de la primera hora, de la primera toma de contacto. Ya no está trabajando prácticamente en ninguna caja. Ya ha cumplido su toma de contacto y bueno, se ha sacado de los elencos y ha quedado en un pack-out ahí, olvidado el pobre. Pero bueno, ya le vamos a buscar una utilidad. Dado que esto trabaja y trabaja bien, no se ha retirado por inconveniente, sino porque se le dio paso a otras unidades. En esta época total, todavía tenía un montón de cosas, de curiosidades, de cosas que iban a venir, distintos segmentos de calidad. Yo recuerdo cuando compré esa unidad, era Inco o Total, o como le quieran decir. Y bueno, no se conocía que iba a haber un segmento superior o industrial o pesado. Esto era lo que había. También tengo algunas perlitas colgadas ahí, que alguno lo ha mostrado el amigo, no le digo amigo porque por ahí no se siente amigo, pero el criollo, Custom, ha mostrado un alicate aislado de los rojos, Total. Pero yo tengo otro un poco más antiguo, que miren de qué marca es. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Vuelvo de nuevo. ¿Se dan cuenta? Es un Total. Esto era lo que se conocía antes. Incluso no sé si ahí se llega a apreciar. Pero es un Total. Lo comercializaba Total. También lo tengo en genérico. Porque yo soy el meme de. Soy el meme de los grupos de WhatsApp. De herramientas. Ya saben de dónde soy el meme, ¿no? La comunidad de Condorito. Bueno, Gabo lo regaló. Gabo lo tiró a la cancha, como diciendo, ahí te dan por todos lados. Y bueno. Están cultuando un santo de madera, pedazos de boludo. Uno de los modelos de Inco, tendríamos que ver a qué época pertenece. Este tenía cierta... Ya venía con los embellecedores característicos, el área de limado, que podía ser de la misma época, no recuerdo cómo lo fui comprando, pero bueno, este es el segmento industrial, este es el segmento liviano, que si ustedes agarran un alicate jade verde, pero no de los verde amarillos así. Hay una línea que es verde, que yo la tengo y la tengo en el auto. Es solamente verde. Es el mismo alicate, nada más que con los mangos plásticos verdes. Así que bueno, acá vamos a necesitar tener un alicate y vamos a ver cuál corta mejor. Vamos a picar un poco de cable, como dice el amigo Gregorio.
hay diferencia. No hay diferencia. Obviamente uno de 6 pulgadas, el otro de 7, son usos distintos. Los dos a la final para poder trabajar cómodo. Otra reptiliana. A esta me olvidé de borrarle el nombre. Buah. Esta ha trabajado, ha cumplido con su toma de contacto. No sirve para plomería. No. La quieren comprar, la quieren usar, quieren hacerle caso a cualquier otro, háganle caso. No creo que vaya a destacarse mucho en lo que es la plomería. Si por ahí hacen termofusión, mucha termofusión, y el uso que le dan a las pico del oro es mínimo, bueno, posiblemente no noten mucho malestar con el uso, pero si están enroscando y apretando caños todo el día, no es la herramienta indicada. Yo prefiero trabajar con la Entop que mostré al principio, que bueno, verdaderamente su configuración de mordazas y demás están orientadas a lo que es apretar caños media, 3/4 y 1 pulgada. Y 1 pulgada también, aunque no lo crean, va cómoda. Incluso la posición de las trabas daría la sensación, obviamente no es así, que fueron pensadas para que quede con determinada apertura la mordaza y se haga solidaria en los caños, quedando con una posibilidad cómoda en la mano al momento de imprimir torque para apretar o aflojar un caño. Estas no. Para mí no es la herramienta que prometían. De hecho las compré, todo. Ya ha tenido su momento, ya se ha hablado mucho de esto. Ahora estamos a la espera de que salgan los videos de Knipex. A ver si se pone las pilas, a mostrar lo que le mandaron. Pero calculo que lo dejará para el año que viene, porque somos hostiles. Bueno, una Stanley Fax Max, que ustedes ya la conocen, esta herramienta. En una época, esta ya forma parte de mi elenco definitivo de herramientas. Esta tiene que ir a la caja de herramientas, la caja de herramientas de plomería definitiva. Pero era lo único, era la única línea de francesas relativamente accesibles que tenía apertura extra, que hoy en día, bueno, es un factor que se ha dado en todas prácticamente las francesas. Hoy en día, si una francesa está muy económica, es porque no viene con esa cualidad, con esa virtud que yo tanto agradezco, que sea la apertura extra en unidades pequeñas. Y no estamos hablando de cosas pasadas salidas de lo común, como la de 8 pulgadas Jadever con apertura de, ¿cuánto era que habría? Bueno, sé yo, 40 y 50. No sé, ahí adelante mío, ahí tengo la de 8 acá, lo vamos a mirar para que... Tengo la de 6 y tengo la de 8 a modo taller. Bueno. 45 abre la mía. 45. Si quisiese que abra en forma ideal, estaríamos hablando de 40 milímetros en una francesa de 8, que en la antigüedad habría 26. Después tenemos una de 6 pulgadas, que en este caso abre
32, pudiendo extenderla hasta 35. Pero 32 vamos a decir que es el rango óptimo cuando eso lo está abriendo una de 12. Son unidades que se han destacado. De hecho, ese juego, esas dos que mostré, no corresponden a ningún juego. Están acá en el taller, ni tampoco en el tablero. Están ahí porque cuando una herramienta trae una característica o una cualidad así y uno la esperó tanto, bueno, y ha dado buenos resultados. Obviamente no arranqué comprando 5 todas juntas, pero ha dado buenos resultados más allá del juego, que era una mala palabra. Bueno, uno compró un par más. La Stanley de 10, que esta simplemente es de 10 pulgadas con apertura de 12, 34 milímetros y gracias. Esta va a la caja de herramientas definitivas. Bueno, acá tenemos una Gedore de 14. De estas tengo dos. Esta no tiene uso. La estaba buscando para ponerla en un elenco. Después compré finalmente una genérica de muy buena calidad. Algunos amigos me preguntaban sobre Gedore. Gedore Brasil a mí me ha dado excelentes resultados. Ni hablar si fuese Gedore Made in Germany. Pero bueno, ya tenemos que hablar de otra época. Tenemos la Entop de 8 pulgadas. Que yo estaba queriendo hacer videos que ya está explotado YouTube, de comparar la Santísima Trinidad, dado que bueno, la de Inco ya todos saben que soy un fanático. ¿Pero por qué? Porque había utilizado hasta el cansancio la Total de 8, que no es esta, es una que está colgada ahí, y la Entop brillaba por su ausencia porque no podía conseguir unidades de Entop. Bueno, al tenerla en mis manos noto que Entop, segmento liviano, dejaba bastante que desear. O sea, esto ya lo razoné hace un tiempo. Pero bueno, ha sacado toda esa línea de herramientas teflonadas y qué sé yo, que bueno, la ha posicionado un escaloncito más arriba a lo que es Entop. El juego de pinzas que yo tengo de la línea Entop, que me autorregalé, no me acuerdo si para Navidad o mi cumpleaños, la verdad no me acuerdo. Me tengo que fijar porque yo a todo le pongo autorregalo, tal. Bueno, son pinzas. ¿Te querés sentir un semicheto? ¿Te querés sentir un semicheto? Comprá. Lo mismo que las Watfow. Lo que pasa que Watfow no da para sentirse un semicheto. Me lo han preguntado, no me acuerdo si Lorensis. Me dice, Tano, con las Watfow del estuche, ¿te sentís un semicheto? No me acuerdo si fue Lorensis, pero bueno, vamos a atribuirle la pregunta. Watfow no es para sentirse un semicheto. Watfow es para gente que labura y no me siento un semicheto. Me siento feliz, sin aparentar, no sé cómo explicarlo. No estaría cumpliendo con transformarme en un semicheto o hacerme sentir a mí un semicheto. La herramienta que te pueda llegar a hacer sentir un semicheto podría ser esta. Estamos hablando de sentirte un semicheto, no de que dé resultado. O sea, ¿no vieron que ahora la mayoría de las publicaciones del tipo este, el vomitivo, siempre las muestra, como diciendo, discúlpeme gente de Durol, discúlpeme, yo las uso.
Hasta para atar alambre las usan, pelotudo, el muchacho. Me está faltando el respeto. Bueno, pinza de 2 posiciones. Genérica. La mejor pinza de 2 posiciones. La que no falta una en ninguna de mis cajas. Es la Viasony 8 pulgadas, 2 posiciones, que viene bajo el código 992842, 992842, cromo níquel. No hay mejor pinza de 2 posiciones que esta. Se tiene que pelear con la... Se tiene que pelear y va a tener que dar buena pelea la Crossman de iguales características, porque verdaderamente tiene una flexibilidad, una elasticidad, una comodidad al maneo, las herramientas de la marca Viasony que a mí me han sorprendido. El juego de llaves combinadas, el último que compré, ha venido con algunas pequeñas, sutiles, diferencias estéticas, no así de calidad. Pero el primer juego que yo tengo de llaves Viasony y tubos Viasony, espectacular. Y tengo tubos grandes de Viasony. Imagínense que si son audaces para desarrollar un tubo de 34, 35, tengo 35, o 36, no van a ser porongas. Son buenas unidades. Son buenas unidades. Verdaderamente le tendrían que dar un poco más de manija a Viasony en determinados canales. Porque si bien es caro, y yo fui el primero en criticar las francesas, pero ¿qué pasa? Veníamos de una época que Irimo no tenía juego, Baco no tenía juego, el juego era mala palabra, las Stanley, pavonadas, venían con un poquito de juego y ya justificaba que baje un poco el precio. Cuando Viasony llegó con ese juego que ahora las miro y digo, bueno, qué alta estaba la vara de pretensiones, ¿no? Son unidades espectaculares. A mí, la verdad, yo las comparaba con las de Bremen y en alguna época han trabajado haciéndose solidarias una con la otra y han dado los mismos resultados. Lograr la tarea sin que ninguna se marque, se zafe, una aguantando en una ocasión, la otra apretando o viceversa. Yo las roto generalmente, las roto para ver cómo se comportan, porque una cosa es aguantar y otra cosa es imprimirle la fuerza. Y bueno, hay que probarlas en los dos estadios a las dos herramientas. Yo las probo así. Qué sé yo. Muchos dirán, y bueno, vos tenés mucho para ajustar o mucho para aflojar. Yo trato de manejarme de esa manera. Si yo voy a decir, no recomiendo, no me gusta la palabra recomendar, sugiero la compra de esta herramienta, es porque yo ya le di de todo lado. O sea, no digan eso. No digan eso, que le dieron por todo lado como a la mujer de Gabo. No digan eso. Basta. Córtenla. Es porque ya la probé, la reprobé, ya soy un convencido de lo que digo. Equivocado o no, soy un convencido de lo que digo. Hoy, por ejemplo, hay un par que van a decir, deja de llorar, sos un llorón. Tal. Lo que pasa es que me lo dicen con buena onda. Y a mí con lo que me decís con buena onda está todo bien. No me acuerdo qué amigo me dice, no sos un llorón, deja de llorar.
Pero y me fui a... Ah, un muchacho que mira los videos, dice, Tano, la verdad yo no entiendo nada de nada. Pero nada, ¿eh? No entiendo nada, de nada, de nada. Está el comentario si no lo borró, porque cuando hablan bien después lo borro. Yo no entiendo nada, de nada, de nada. Pero veo mal que vos te metas con mantecol y esto y lo otro. Si él... Me están golpeando el portón en serio. Me voy a tener que ir a fijar. No, bueno. Tengo que conectar el timbre. Lo que pasa es que el timbre me rompe las pelotas. Me decía, Tano, mirá que yo no entiendo nada, de nada, de nada. Pero tampoco me cabe que vos vayas contra Mantecol, porque si él no sabe, se nota a la legua, palabra más, palabra menos. Se nota a la legua que vos sabés más que él, pero porque estás trabajando todo el día. Bla, 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 bla. Bueno, en un tiro me halaga, en otro tiro como que me hizo la gran Dieguito, nada más que no mandó el mail. Eh, ¿Sabes cuál es el problema con Mantecol? Con Mantecol, primero que yo tengo un problema, que él sabe que yo tengo un problema con él. Él sabe bien que tenemos un problema. Al margen. Segundo, como vos bien decís, Mantecol trabaja. Mantecol, más de lo que hace para él, o juega, porque las marcas le dicen, bueno, mostrar la herramienta, mostrar el producto, desarrollar algo. Él no trabaja, él no está frente al cliente cumpliendo una tarea, con la presión que eso conlleva, presión que con 30 y pico de años de trabajo uno ya morigeró, ya es como, y lo cito cada rato porque forma parte del canal, esta es su casa. Gregorio. Gregorio va a atender un perro y no es lo mismo ir a atender el perro de una clienta que le va a estar haciendo 2 millones de preguntas y el margen de error, quizá no agarré el mejor ejemplo, pero lo voy a llevar hasta el puerto que yo considero que va a llegar. Que si él encuentra un perrito abandonado en la calle, hace todo lo posible para que ese perrito esté bien, pero no logra resultados. Y bueno, son distintas las presiones, a eso voy. El tipo no conoce de eso, porque no vive de trabajar, estoy hablando de Mantecol. El tipo no conoce de eso, no conoce de las presiones de trabajar para un tercero. Por ejemplo, sin haber utilizado nunca más que mostrar la tirada en el piso, o apretar algún flexible, ha dicho que las herramientas Rucci, y no me dejen mentir, les pido por favor, bueno, ya hay gente que se está yendo porque tiene los huevos llenos de escuchar siempre lo mismo, pero son sus comentarios los que yo respondo. El tipo ha dicho que las herramientas Rucci son premium. Premium, 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 premium. Premium para los que por ahí no manejan el inglés como yo. Premium. Herramientas premium. La llave de caño a mí se me explotó en 8 roscas de 1 pulgada. La pico del oro se dobló como un moño, cualquiera de las dos. Una la enderecé a martillazos. La uso para sacar y poner pizzas del horno o dar vuelta a la parrilla. La otra, que me mandaron una en reemplazo de la otra, se dobló como un moño también, pero ya no reclamé más. Esa, yo tengo el proyecto de modificarla y hacerla como yo considero que debería ser una pico del oro. Con esas características. Dándole comodidad en los grips,
haciéndole áreas de liberación de la presión, de la torsión que se genera, porque son herramientas que de tan duras se autodestruyen. Lo último que rompí, pero rompí trabajando, y no sabían cómo justificarme, decían que la utilicé en agua. El uso que le di fue desarmar una instalación de gas, obviamente en caños epoxi, en media, apretadas con una pico del oro por un yerno y un suegro, que no entendían nada de gas, y junta tanta presión que la herramienta parece que va a explotar. Pero lo digo de corazón, junta una presión de la hostia y la herramienta parece que va a explotar. Y yo no soy de tener miedo, no tengo miedo, pero no porque yo sea Superman, porque me muevo en un ámbito que está controlado, estoy controlado, soy un profesional de lo que hago. ¿Qué pasa? La herramienta crujía que iba a estallar. Yo estoy con mi sobrino, en aquel momento estaba con mi sobrino trabajando. Se corta un remache de eso, sale como un balín, le pega en un ojo. Está bien, son escenarios. Me pega a mí en un ojo, bueno, queda la anécdota, listo. Pero lo lastimo. Dije, no, ya está, sacala. Sacala, ya tenemos para hacer la devolución a los muchachos, esto no va. La traje, la mostré, la estaba señalando, no tenía en aquel momento la manito, la estaba señalando con un destornillador, la toco y se caen los pedazos de la herramienta. Entonces, volviendo al tema Mantecol, más allá de que él sabe que tenemos cuestiones, ¿cómo un tipo que no cómo podés defender a un tipo que no trabaja y te dice que algo es premium cuando se destruye, se rompe, no sirve? Es un vendedor, no es un técnico. Entonces que no hable de cuestiones técnicas. ¿Es plomero? ¿Trabaja de plomero? Más que cambiar los cueritos en la casa de la madre o de los amigos, que siempre tiene algún problema, no tenía su fusora. Él es plomero, trabaja en obra, trabaja con clientes. Bueno, que muestre sus trabajos. Lo mismo que el infomerciante. No, herramientas premium de primera, esto, el otro. ¿Qué la usó? ¿En qué la usó? ¿En qué la usó? ¿Cómo podés decir que algo es espectacular si no lo usaste? Eso es hacer fama, echarse fama, hacerse fama y echarse a dormir. El tipo, Mantecol, jamás usó la Rucci. No tienen que, no la sabe usar. En una parte del comentario decís que es obvio que yo sé más que él y bla. Yo no sé si sé más que él o no. Yo sé mucho de lo que yo hablo. Él debe saber 2 veces más que yo de electrónica, seguro, porque no es algo que me guste, no es algo que me interese, no es algo que me importe, no me gusta la electrónica. Soy técnico electromecánico, ese es mi título. Él es técnico en electrónica, no tenemos nada que ver. Pero, y entiendo que vos digas que no tenés ningún tipo de conocimiento de nada, no sé cuál será tu oficio, pero hacé de cuenta que el que te representa a vos en tu oficio no entienda absolutamente nada de nada. Lo han llevado a Alemania como exponente técnico, si no me dejan mentir. El tipo no sabe nada, no sabe nada. Entonces no es que yo me jacto de que sé más que él. El otro día no pudo agujerear un caño plástico con una herramienta diseñada para ese fin. Y yo la herramienta, no les voy a mentir, no la tengo ni la usé, pero yo he visto gente usarla y les agujerea el caño y les recupera la pieza en menos de
Un minuto es una eternidad. Un minuto es una eternidad. Corta como una mecha bien afilada. Se puede volver a fusionar. Lo deja con la medida como corresponde. Yo vi el video del tipo y quiero creer que la vista engaña, porque uno ve si uno se propone ver que la agujereadora está girando al revés, lo ve. Pero yo estoy seguro que el tipo no miró ni siquiera para dónde van los filos. ¿Por qué? Porque depende para qué lado gira, te lleva la rebaba para adentro o te lleva la rebaba para afuera la herramienta. La idea es que saque la rebaba para afuera. Porque si es un caño que vos tenés en la pared y lo estás agujereando, la idea es que te traiga la mayor cantidad de rebabas, desperdicios, restos, partículas de el caño que estás perforando. Entonces, lo digo, sino que venga y me haga callar, es un inútil que tiene un canal con 600.000 tipos. Pero de ahí a que sea interesante o que tenga algún conocimiento sobre mecanizado, es difícil. Es difícil. Yo lo invito al afamado tester de herramientas, a que desarrollemos instalaciones, a que armemos un motor completamente desarmado y lo armemos los dos con el mismo motor completamente desarmado, le demos la luz de aceite, le hagamos el ajuste del cigüeñal, hagamos el armado, la puesta a punto, la distribución. A él también, no querés de esa manera, querés que no rompamos la gorra piña. Listo, yo no tengo drama. Pero sí hay una raíz, porque yo no me siento identificado con el inútil ese. Como muchos no se sentirán identificados por mí. Pero yo no soy ejemplo de nada. Al tipo lo están convocando, como diciendo, este es el mejor que tenemos. Un poco más, en su ego, dice, no, Argentina es Fangio, Maradona, Messi y yo. Y ahora, en cuanto se olviden un poco de Fangio, yo subo un escalón más, dice el pelotudo. Pero bueno, calculo que muy pocos me van a entender. Calculo que muy pocos me van a entender lo que quise decir. Porque esto no está guionado ni nada. Simplemente le respondo al amigo Pablo, que comentó respetuosamente, el por qué. Y Mantecol sabe por qué. Si no, ya me hubiese salido a contestar. Bueno, esta es una llave de caños, o para caños, o sueca, Watford, de 1 pulgada, que compré. En primera instancia compré la Watford de 1,5, y en segunda instancia compré la Watford de 1 pulgada, cruzándola con las de Jadever, que había comprado la de 1 pulgada y después compré la de 1,5 de Jadever. Simplemente para poder probar las dos en el desarrollo de una instalación y ver si había alguna diferencia, más allá de los colores, ¿no? Las dos, esta es prácticamente nueva, no ha participado de lo que les comento, pero las herramientas, tanto las Pico del Oro como las francesas, como las llaves de caño, han tenido todas su momento, su toma de contacto, y han dado resultados espectaculares. Han dado resultados espectaculares. Al principio, tímidamente, siempre llevaba una 142, una 71, una 72, por ejemplo. Por decir algo de que a mí me dio resultado, la 303, como para ir tirándolas a la cancha de a poquito. Pero a los 15 días de laburo, me di cuenta que esas herramientas pueden trabajar en forma profesional. Una de las queridas pinzas de punta curva modelo nada, es Nazca, la marca Nazca. Bueno, pueden encontrar similitud de colores, son las mismas pulgadas. Acá lo que importa es el ángulo de la punta. Con la Metz
A mí las pinzas de la línea Metz, las herramientas Metz, me gustan. Me gustan de hace bastante, ¿no? No es de ahora. No es de ahora. Tengo tomas de contacto con Metz desde el año 2005. Compré la primer llave francesa de 10 pulgadas en la ferretería que era de un cuñado mío. Bueno, acá tenemos un surtidito. Bueno, el alicate Hamilton de alta palanca, corta, pero que es comparable al Diju. Viene con estas áreas medias raras, pero estuvieron más dignos. No le hicieron la zona de limado, esa tan patética, porque es una herramienta que no amerita el limado. Pero bueno, son accesorios que... no le diría accesorios, son útiles, que fueron trayendo las herramientas, como en una época traían las pinzas universales, los cortes laterales, que hoy yo ya no los he vuelto a ver, con gran alegría para mí porque sostengo que saca la herramienta de centro. Bueno, ahora la tendencia es que todas vengan con las limas y con todos estos nervios. En algún momento irán desapareciendo e irán viniendo otras cosas. Estamos siendo testigos, fuimos testigos, los de mi generación, de 3 cambios o 2 cambios importantes en lo que fue la historia de la herramienta. Arrancamos en esto para llegar, un suponer, a esto, atravesando por algo de este estilo, algo sobrio. Después, bueno, están las pinzas de intermedias, las que fueron perdonen que le dé la espalda. Siempre digo lo mismo, pero los angelitos no tienen espalda. Así decía mi vieja. Esto fue una generación intermedia de pinzas con su corte lateral. Bueno, a mí nunca me dieron un gran resultado los segmentos de corte, sí, para clavos, alambres y ese tipo de cosas. Esta es una de las que les digo. Esta es una York con bueno, los queridos aislantes Isolit, que si se fijan acá dice 15.000 volt, no sé si lo van a ver, y como comenté en esta misma charla tiempo atrás, un rato atrás, yo la probé, en 600 volt tenés la fuga. Yo no sé con qué norma lo habrán evaluado, pero esta es una unidad nueva, no se usó. La compré en un bazar, un bazar ferretería, la gente de Aedo no me va a dejar mentir, en la calle Constitución. Vienen por Rivadavia, de Morón en dirección, ya estamos en Aedo, pasan el túnel, pero en dirección a Ramos Mejía, a mano derecha obviamente, sale la calle Constitución. Ahí a 1,5 cuadras estaba, que ahora está la ferretería, creo, hace bastante no compro por ahí. Estaba, hasta la última vez que fui, que calculo que fue el año pasado, quedaba la parte de ferretería, que era el bazar de Linale. Era bazar que atendía la señora y la ferretería la atendía el viejo Linale. Se ve que el viejo Linale se murió o lo internaron, no sé qué pasó en eso, porque nunca tuve una relación tan estrecha. Me trataban de ustedes, yo tenía 22 años. La cosa es que en un momento, en una pixera de las que vendían en
en el bazar. Era todo un local, pero dividido en dos. Se podía cruzar de un área a la otra dentro del local. Dentro de una pixera habían puesto llaves UD, si digo UD es de Baco, 2022, 16, 17, 17, 14, había como 6, 7, 8. Yo las fui comprando todas esas llaves. Y no a un precio barato. Y después fui por las pinzas. Les regalé una a cada uno de mis amigos. Plata de hoy, que ya la colgué. Plata de hoy es como que les diga 15 pesos. 15 pesos. O 15 sisi pesos, como le llaman los queridos amigos. 15 sisi pesos. Yo compraba. Cada vez que iba compraba una y a veces iba a comprar una. Y así fui comprando. Después, en un momento me dijo, ¿no querés que le pongamos un precio todo y ya te lo llevas todo junto? Y yo estaba trabajando en un departamento en la calle Cazadores, ahí a la vuelta. Y le dije, espera que llegue el viernes, que voy a saber con qué moneda cuento. Y hablamos. Bueno, y así fue como me compré todo. Incluso la pixera. Llave 3/4, 5/8 Stanley, Workmaster de aquella época de locos. Esta va en el tablero, es una herramienta del tablero que la he usado mucho en lo que es la caja de plomería y gas. ¿Por qué? Porque es ancha. Al ser ancha, se puede trabajar con tuercas blandas. Las virolas, obviamente, llevan esas dos medidas. Casualmente, la de 3/8 o la de 5/16 llevan esas dos medidas. Siempre hay que llevar dos de esas llaves, porque en algunos lados no entra la francesa, salvo que tengan esa que es, llamémosle, mordaza reducida, que yo nunca tuve. No, sinceramente de esa no tuve. Bueno, esta es una pinza que vengo planeando tirarla hace tiempo. La he encontrado en el cantero. No era cantero. Estaba construyendo yo la casa de mis hijas. Y la encontré enterrada debajo de una montaña de escombros. ¿Vieron esas montañas de escombros que hay? Y bueno, estaba agarrotada y esto era toda una bola de que no se conocía. Eh, y la dejé ahí a un costado y la madre de mis hijas la agarró y la tiró a la calle. Un día llegué con el auto, miro de casualidad. ¿Vieron cuando algo le da vuelta a la cabeza y miran? Y la encontré en la calle tirada. Dije, esta tiró la pinza nueva. Ah, mentira, la pinza nueva no. No dije nueva, pero dije, esta tiró la pinza. Claro, para ella era una porquería. Agarré y la puse en el auto. ¿Vieron la entrada del auto entre el asiento y la... Y dije, bueno, después la llevo al taller y por ahí la pulo un poco y la relleno con soldadura y la limo. Y que en una época aparecían videos así acá en YouTube. Y siempre encontraban herramientas de 200 años atrás en medio de la arena y la soldaba el chabón y le quedaba espectacular. Yo no quería hacer eso. De hecho, todos saben que mis trabajos prácticos del industrial se los di a Calderita para que me los pula. Que todavía estoy esperando que me los dé. Les voy a mandar un mensaje cuando termine inmediatamente la charlita. Ahora que pueden llegar a tener un valor para mostrarlos y hablar y contar anécdotas, lo tengo en la casa de él. Bueno, este es un martillito de la marca del Roble. Un martillo bolita. Los que lo están viendo. Que notarán que tiene pasada la piedra a modo rebaje. ¿Por qué? Porque esto se remachó. Esto se marcó. Es lo que yo les decía, y espero que se note el sello del Roble. No sé si se va a notar, pero bueno. Es lo que yo les decía, que las herramientas de golpe de esta nueva generación han superado por lejos y por mucho a herramientas de esta época.
Las masas Azurra, por ejemplo, que yo tengo un montón de esas masas, se marcan. No les digo que se van a marcar, uno pica una canaleta y ya se marcó, pero en castigos de iguales características, utilizando herramientas o masas Wadfo, en castigos importantes, atravesar hormigón, la Azurra se marca, la Wadfo no. Y digo la Wadfo como puedo decir la, que ya lo dije en tantos videos, ya van a decir, está otra vez con eso, la Robust. Y esta es la segunda toma de contacto que tengo con la herramienta. La primera fue 17 años atrás. Búsquenle una marca. No la tiene. Pero bueno, qué sé yo. Ha evolucionado. La herramienta de golpe ha evolucionado. Desde que se dejó de usar, porque hoy en día en las obras se usa el 25%. Después son todas maquinitas taca-taca. Se dejó de usar y mejoraron la calidad. Uno de los alicates para cuerdas de piano, yo lo llamo para cables gruesos, dado que bueno, hay más posibilidades de que corte cables gruesos de que corte cuerdas de piano, de nueva generación, tiene que estar dando vueltas por acá, o de segmento industrial, tiene que estar dando vueltas por acá porque lo tuve hoy, estuve trabajando con él. El del segmento anterior, o bueno, esto rojo que ven no es que sea aislado, simplemente es tricolor. Y este es un modelo anterior de la misma herramienta. Este quizás involucionó un poco, no sé si se acuerdan, que yo les hablé del alicate Inco, de estas características, y lo tengo ahí. A ver, esperen, porque me parece que se había oxidado y odiaría que eso pase. Yo les hablé, cuando fue el momento de la toma de contacto de este alicate, es para cortar cable en serio. En lo domiciliario se torna complicado. ¿Por qué? Porque ustedes van a cortar un cable dentro de la caja y se le cruzó uno y lo agarran también y lo cortan. O sea, es muy bruto para trabajar dentro de una caja octogonal grande, una caja octogonal chica, una caja 5x10. No es la herramienta indicada. Ahora, si me dicen que están armando un primario con cable unipolar de 10 milímetros, utilícenlos tranquilos. Bueno, había encontrado ciertas diferencias anatómicas verdaderamente con el total, que se podía manipular un poco mejor, si bien no era la herramienta indicada para trabajar en dichas cajas, pero era un poco más controlable al momento de el trabajo en domicilio. Era más controlable, no es que cortaba sin querer, porque uno está trabajando ahí, no es la herramienta indicada, ¿no? Pero bueno, lo han vuelto cabezón y exactamente igual al del segmento Inco o segmento industrial. Está bien, no es una herramienta para usar en una caja de bastidor compuesto por un punto y toma, obviamente. Pero bueno, cuando se hizo la toma de contacto, se probó en todas las áreas posibles y yo le encontré esas desventajas. Es así, hay que probarlo en distintas situaciones. Esto yo ya lo lavo acá directamente porque
esta nafta ya está media aceitosa. Pero bueno, creo que hoy vamos a llegar hasta acá. Mañana seguiremos. Mañana seguiremos porque están todas las pinzas. Están varias pinzas 5 que hay que ver qué se hace, qué no se hace. También tenemos los destornilladores de estos. Pequeño elenco de llaves, que hay más obviamente. Una de las, para que vean que es verdad que soy fanático de esta, es una de las Mets. Al amigo criollo le gusta. De estas tengo varias. Vale. Tenemos que seleccionar, muchachos. Tenemos que seleccionar. Una Ford 1617. Esta francesita, qué buenos resultados me ha dado. De la línea Crossmaster. La línea Crossmaster. Unidad de 8 pulgadas. Espectacular, La verdad, no tengo nada de qué quejarme de esta. Compré 2, me acuerdo. Pincita de punta. Segmento liviano. No creo que sea el industrial. No lo he visto escrito en ningún lado, pero me parece que esto no obedece al industrial. Ya lo veremos. Un Airimo de 8. Sigo sacando del Pacau de pobre, no piensen que los estoy perreando. La Inco, punta curva. Todas herramientas que quiero ordenar y que, bueno, me van a dar una mano mañana, ustedes, y vamos a terminar de acomodar estas unidades. No le quiero robar más tiempo porque, bueno, entre una cosa y otra se va pasando la hora y después los amigos se aburren, es lógico. Me imagino las patronas. ¡Dejá de mirar esa que hizo siempre lo mismo! ¡Que te vuelve loco, pesado! No. Mi respeto a las patronas que miran. Acá somos 95% hombres. No sé si estaba Martita, la del barrio, que de mujer eso tenía menos que... Pero bueno, un hater con el que uno se había encariñado, porque era la típica viejita, la típica clienta que uno tiene. Entre paréntesis vi a la vieja Rosita, más que contenta, y un día, lo que pasa es que yo les prometo, después la señora le da vergüenza. Estaba buscando el trapito pues me lavé las manos, pero bueno. Yo les prometo, después a la señora le da vergüenza, que cuente su experiencia con el termito eléctrico que fabricamos acá. Que lo instalamos, todos decían, la vieja Rosita se va a quedar pegada, así es como fallece la vieja Rosita, bla, 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 bla. La vieja Rosita, jugando con las llaves, hace que el agua caliente haga retroceso y vaya a la pileta de la cocina. Miren lo que les digo. Es fácil, es una cuestión de atmósfera. Y hace que calienta bien y desengrasa los platos con el termito que fabricamos acá con un Pacau de pobre. Lo que pasa que, bueno, que la señora cuente eso es como que muestre sus miserias, ¿no? Pero bueno, la vi, le pregunté, me dijo, la verdad, pasé un invierno, hacía tiempo que no... Bueno, capaz que la exageró un poco, ya sé. Pero me dijo, hacía tiempo que no me bañaba
tan tranquila que tenía que salir, prender el calefón, que subirlo, que bajarlo, porque para lavar los platos me salía muy caliente, para bañarme me salía helada, esto, lo otro. Con esto se me resolvió ese problema, soy feliz, me dijo la viejita. Ya creo que había pedido un crédito en el ANSES como para comprarse un termo, después me parece que se lo dieron, pero que decidió seguir así y tapó otros agujeros. Pobre gente, está tapando agujero con agujero. Pero bueno, gente, ¿qué va a hacer? Como también les debo el reportaje con la señora Cristina, la señora de los duendes, la duendóloga, ufóloga, y que tiene un par de títulos más, pero esto es en serio, que ha estado acá en mi taller y me ha dicho un par de cosas que yo he reproducido lo más parecido a lo que ella me ha comentado. Pero bueno, estaría bueno que poder entrevistarla, ¿por qué no? Y que cuente ella misma cómo cultiva, no cultúa, cultiva los duendes. Y a mí me enseñó un par de cosas de cómo manejarlos. Mi relación con los duendes, y todo esto sirve para reforzar la teoría del, del clon de Condorito, mi relación con los duendes es relativamente buena. No recuerdo quién me lo preguntaba el otro día. Eh, yo a veces dejo caramelos, dejo facturas. Si bien yo sé que con mi desayuno, cuando desayuno en el taller, son 3 facturas y una taza de café, compro 4 o 5, las dejo, desaparecen, compro caramelos, los dejo, desaparecen, o sea, siempre dejo agua. A mí lo que me ha dicho la mujer es, me sorprende que yo no tomo alcohol. No tomo alcohol, sinceramente no tomo alcohol. Me sorprende que acepten el agua. Eso sí me sorprende, me dice. Me sorprende que acepten el agua porque generalmente les gustan las bebidas alcohólicas. Pero bueno, nada, vieron cómo es esto. Así que son deudas que tengo con ustedes, muchachos. Las voy a cumplir como he prometido cada una y la he cumplido. Por ahí con alguna demora, pero prometo que van a estar las experiencias narradas por ellas en primera persona. No sé de la vieja Rosita, porque bueno, es una vieja como Tita, como Tita de Buenos Aires, así brava, rabalera. Pero esta señora sí, pues le gusta mostrarse. Incluso me pasó una página de Facebook donde se puede ver su trabajo con los duendes y demás. Que yo nunca lo mencioné ni lo dije porque parece una promoción que por ahí no está orientada a mi canal. Sí es una vecina que yo le he realizado trabajos, eh, hemos cambiado de experiencias y me ha asesorado. Pero nada más. No he pagado un peso, no me ha cobrado un peso, nada. Así que gente, les mando un saludo. Mañana en la mañana seguramente vamos a seguir con este reordenamiento del taller, con este reordenamiento de los elencos y bueno, nada. Les mando un saludo, espero que estén bien y bueno, cuando se suba, véanlo. Les mando un saludo a todos los amigos. En la charlita habitual los nombraré, pero Lorencis, Adriano, Gastón, los amigos Pablo, bueno, el querido Gregorio, el querido Miguel, Tito, Cobursa, Jonathan, Juanpi, Juanqui, montón de amigos que están siempre, Facundo Faraones, Fabio, montón, montón. Oscar, Alejandro,
sería ingrato con Pedro, con Manuel, con Rubén, con el querido amigo Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, gente que está siempre, siempre, siempre. Les mando un saludo, les mando un abrazo. Y bueno, ya los mencionaré como corresponde, uno por uno. Saludos.